Sean bienvenidos en esta noche, en este nuevo módulo que tiene que ver con el ministerio. Es nuestro tercer módulo en lo que tiene que ver con la Escuela de Discipulado Bíblico. Y vamos a hablar a partir de ahora en esta serie, tiene como título Descubriendo su ministerio. Descubriendo su ministerio. La meta es que al salir esta noche o durante toda esta serie que vamos a estar estudiando, que podamos encontrar nuestro ministerio para que nos podamos comprometer con él. El ministerio tiene que ver con la actividad propia que cada miembro del cuerpo de Cristo tiene, que Dios le ha dado a través del Espíritu Santo. Si la persona ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo quien dota a las personas, quien nos dota para una actividad propia. ¿Qué queremos lograr en esta clase en particular? Básicamente tres objetivos. Primero, poder entender el concepto bíblico de lo que es el cuerpo, que cada uno de nosotros dentro del cuerpo tenemos una función. Número dos, entender el conocimiento bíblico de los dones espirituales. ¿Qué es eso de los dones espirituales? Vamos a mirar qué es la capacidad que cada miembro tiene para el ministerio. Y número tres, vamos a mirar, si alcanzamos en esta noche, entender cómo comenzar en el ministerio y comprometerse a hacerlo. El ministerio entonces es el paso que sigue dentro del proceso del discipulado. Recuerde que recién comenzamos nuestro discipulado, dijimos que nosotros teníamos un propósito en esta vida. Ustedes y yo fuimos colocados con un propósito. El propósito central por el cual fuimos colocados en esta vida es para magnificar a Dios. En otras palabras, para glorificar a Dios. Ustedes y yo fuimos colocados en esta tierra con ese propósito, glorificar a Dios. Dice la Biblia en Romanos capítulo 11, a la altura del verso 36, dice la Biblia, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas, nos incluye a nosotros. Es decir, que nosotros fuimos hechos por Él, y para Él, somos hechos para Él. Dice la Biblia, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero recordemos también que nosotros cuando hemos sido colocados en esta tierra, que Dios nos ha rescatado del pecado, nos ha restaurado. Recuerde que una de las cosas que Dios nos ha colocado como visión para este año es que somos una iglesia restauradora, somos restaurados, y una vez seamos restaurados, una vez siendo restaurados, Dios nos está formando, nos está constituyendo en líderes eficientes, líderes eficaces, para que eso traiga también una multiplicación. Es decir, nosotros en principio somos restaurados para ir a restaurar a otras personas que de repente han pasado por situaciones iguales, parecidas o mucho más graves que las que hemos pasado, y Dios nos colocó en esta tierra para ir allá a restaurar a esas personas. Y una vez restauradas las personas, Dios a través de la palabra nos dota a través del conocimiento bíblico para que seamos líderes eficaces, y eso va a hacer que nosotros compartamos la palabra a otras personas. Recuerde que este año, con la ayuda de Dios, comenzaremos los grupos de vida, que nos va a ayudar muchísimo para poder llevar la palabra a muchos lugares, a muchos sectores de la ciudad. ¿Cuál es nuestra obra? ¿Cuál es nuestro propósito? Está en Efesios capítulo 4, versículo 11. Robin, ¿me hace un favor? Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿Cuál es el propósito? Sígame ahí. El propósito nuestro, según lo que dice la Biblia en Efesios, y es que nosotros glorificamos a Dios cuando edificamos la iglesia. Es decir, una de las tareas, una de las encomiendas que el Señor nos dejó es edificar la iglesia. Cuando nosotros trabajamos en procura de edificar la iglesia, en esa medida estamos glorificando a Dios. Dice Efesios capítulo 4, versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas,
a otros pastores y maestros a fin, un propósito, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Es decir, para este caso, yo como pastor, maestro, lo que tengo que hacer es edificar, instruirlos a ustedes, perfeccionarlos a través de la palabra de Dios, pero no solamente para que ustedes adquieran un conocimiento más, sino para que adquiriendo el conocimiento ustedes puedan desarrollar la obra del ministerio. Y entonces ahí durante mucho tiempo nos hemos quedado un poco cojos, porque hemos llegado hasta la formación, la capacitación de la iglesia, pero de ahí no estamos desarrollando nada más. Llevamos muchos años donde estamos recibiendo, pero no ha pasado nada más. Pareciese para muchos que el propósito de la iglesia es entonces venir un domingo, un miércoles, recibir la palabra y ya tener un mayor conocimiento y listos. Luego vengo y sigo recibiendo, pero de ahí no pasa nada. Pero aquí Dios nos está dando a través de la Biblia, nos está hablando de la función, del fin, del propósito de nuestra obra. Y es que yo como pastor lo que hago es edificar la iglesia, es decir, a ustedes que son los santos, para que ustedes perfeccionados puedan desarrollar el ministerio. Ahora sigue diciendo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y vamos a mirar ahorita en detalle qué es esto del cuerpo de Cristo, porque Dios ve a la iglesia como un cuerpo. Dice el versículo 16 de Efesios 4, de quien todo el cuerpo, noten, ¿quién es el cuerpo? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? A nosotros, cada quien hacemos parte, constituimos lo que es la iglesia, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, y escuchen lo que dice, según la actividad propia, ¿de quién? De cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces note que el apóstol Pablo está diciendo que cada uno de nosotros tenemos una actividad propia. Y ahí es el punto donde tenemos que entrar a descubrir con la ayuda del Espíritu Santo cuál es mi actividad propia. De repente yo la tengo, digamos que el más claro podría ser el pastor, porque pues es la labor que él hace. Pero la tarea, y lo vamos a estar mirando enseguida, la tarea no corresponde, la iglesia no corresponde solamente a una persona. No es la función del cuerpo. La función del cuerpo, según lo que dice la Biblia, es que todo el cuerpo bien concertado y unido se ayude mutuamente, cada quien haciendo la actividad propia que corresponde. Ahora, recuerde también que nosotros en la primera etapa del discipulado que vimos, el primer punto, el primer módulo que trabajamos fue con el tema de la membresía, que es el echar raíces, es el definir si ustedes son parte de la iglesia, y creo que si están aquí hasta hoy es porque ustedes han decidido ser parte de la iglesia. Entonces la primera parte es entender que nosotros somos miembros de la iglesia y tener un sentido de pertenencia de tal manera que cumplamos nuestra función como tal. Luego que ya hemos definido qué es la iglesia, que este es el lugar donde Dios así lo dispuso, traerlos, ¿qué tenemos que hacer? Que es lo que ya muchos han pasado por ese proceso, es entrar en la etapa de madurez, es decir, adquirir conocimiento, ya limpiar muchos conceptos que teníamos erróneos, quitar una cantidad de dudas que teníamos, y entonces lo que hemos hecho es estar en un proceso de madurez. Hasta aquí estamos en ese proceso. Y una iglesia que lleva un tiempo, que ya los miembros que están acá ya se han definido y dicen, sí, está la iglesia, me voy a quedar aquí, voy a echar raíces acá, y uno, dos, entonces comienzan a crecer en el tronco y dicen, bueno, ahora voy a adquirir conocimiento, que es lo que ustedes vienen recibiendo en cada una de las enseñanzas que nos permite compartir. Ahora, listo, estamos hasta ahí. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el paso que sigue? Ya una vez que tenemos raíces y que tenemos un tronco, lo que tenemos que hacer entonces es participar en el ministerio. Es comenzar a echar el follaje, las ramas, es lo que corresponde. ¿Quién las va a echar? Pues la misma iglesia como tal. Entonces vamos a entender el concepto bíblico de lo que es cuerpo. Lo que es cuerpo. Cada miembro, cada uno de nosotros es un ministro. Por favor, tengamos en cuenta eso. Tal vez teníamos un concepto que ya ahorita lo vamos a definir, un concepto donde creíamos que solamente era el pastor, la autoridad máxima, y el resto eran unas personas más, un miembro más. Pero según el concepto bíblico que vamos a estar estudiando, a los ojos, a la luz de Dios, a la luz de la Escritura, cada miembro es un ministro. Entonces, ¿cuál es nuestro concepto de la iglesia? Es un concepto donde nosotros debemos entender para qué estamos acá. Muchas iglesias, de una forma consciente o inconsciente,
De hecho, nosotros veníamos en un tipo de iglesias, no sé si de una manera consciente o inconsciente, pertenecíamos a una denominación y esa denominación era una institución donde había un orden jerárquico, donde había unas autoridades y ahí hacíamos parte nosotros. Y esta denominación era una institución. Pero vamos a mirar si eso es lo que realmente está en la palabra. Porque ¿cuál era la idea? Que ponían unos líderes, ponían unos pastores, de esos pastores encima de ellos había unos pastores zonales, después de los pastores zonales había unos pastores distritales, había unos pastores regionales y había una jerarquía. Y entonces las autoridades que se conocen como el clero, eran unas autoridades que eran inmovibles, que ellos daban las órdenes, cambiaban, movían a la gente como fuera y hacían las cosas como quisieran. Y el caso mío simplemente era un laico, era una persona que tenía que estar sujeta a lo que ellos dijeran, aunque no orasen, aunque no fuera conforme a la voluntad de Dios, pero si ellos como clero daban una orden, pues había que hacer. Y esto es digamos que es un método igual jerárquico como lo hay en las empresas, donde hay un gerente, donde hay unos directivos y lo demás, y hay unos empleados, hay un staff. Entonces los directivos dan las órdenes y los demás tienen que obedecer y punto, porque son las autoridades. Así durante mucho tiempo y así se manejan muchas iglesias con ese tipo de conceptos. Pero ¿qué es lo que nos muestra la Biblia? ¿Será que la Biblia dice que la iglesia del Señor es una institución? Y cuando miramos a la luz de la palabra nos damos cuenta que no es una institución, sino que a la luz de la Biblia la iglesia es un organismo. Un organismo. ¿Qué es un organismo? Es como un cuerpo, es como un ser viviente. Eso es la iglesia para el Señor. Ustedes y yo, a los ojos del Señor, somos un organismo, que somos seres vivientes, y como seres vivientes cada uno cumple una función específica. Según la Escritura, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y cada cristiano, cada persona que ha nacido de nuevo, pasa a ser miembro de la iglesia. Así que en la iglesia del Señor no hay divisiones entre clero y laicos. No es que el pastor y lo que dice el pastor y punto. No. La iglesia del Señor es un cuerpo donde todos, como lo hemos leído ahorita, concertadamente cumplimos la función, donde la cabeza del cuerpo es Cristo Jesús. La cabeza del cuerpo no es el pastor como tal, sino que la cabeza del cuerpo es Cristo Jesús. Y cada uno de nosotros, me incluyo, obvio, cumplimos una función dentro de la iglesia. Para el caso que nos compete hoy día, pues yo cumplo la función de pastor y de maestro, ¿verdad? Pero cada uno de ustedes también, y lo vamos a estar mirando enseguida. Efesios capítulo 4, versículo 11, repasemos un momento. La Biblia dice que solo hay un ministerio. El ministerio es el de edificar el cuerpo de Cristo. Lo que el pastor y maestro hace a los santos, lo que hago en esta noche, lo que hemos venido haciendo durante estos años, es eso, edificar al cuerpo de Cristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces yo debo entender que la iglesia, que ustedes como tal, no son colocados para servirme a mí, no, sino que al contrario, ustedes y yo lo que hacemos es unirnos para servir en el reino de Dios a través de la iglesia donde el Señor nos ha colocado. El versículo 10 de Efesios 2 dice, la Biblia dice que todos los cristianos somos llamados al ministerio, aún incluyendo obvio los jóvenes, somos llamados al ministerio. O sea que cada uno de nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, para el ministerio. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Una de los indicativos que una persona nacido de nuevo, una persona es parte de la iglesia, que verdaderamente es parte del cuerpo de Cristo, es que esa persona comienza a desarrollar el ministerio. Dice la Biblia, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, según la Biblia, nosotros somos iguales, mis amados, somos iguales. No hay una división. No es que el pastor allá, el intocable y el resto, no es el pastor y los demás, no. Es que todos tenemos que hacer parte del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 22, nos muestra el concepto de lo que es iglesia.
Ya dijimos, entonces dejemos establecido eso, que la iglesia no es una institución, la iglesia es un organismo, un cuerpo, y que cada cristiano es un miembro. Pero si un miembro no funciona como debe, ¿qué sucede? Ejemplo, si en nuestro cuerpo hay una parálisis en una pierna nuestra, ¿qué sucede con el cuerpo? ¿Será que se afecta todo el cuerpo? Claro que se afecta todo el cuerpo. Una parálisis de una pierna nuestra va a hacer que el cuerpo no funcione de una manera correcta. Lo mismo sucede, mis amados. Es una de las cosas donde creo que va a ser nuestro trabajo de este año. Hacer que cada persona cumplamos la función por la cual estamos acá. Que cada persona desarrolle. Porque si no caminamos todos, si todos no desarrollamos lo que nos corresponde, pues vamos a hacer una iglesia que vamos a estar cojeando todo el tiempo. Llegará el punto cuando Dios nos permita ser una iglesia donde cada quien está desarrollando lo que corresponde de acuerdo a lo que Dios le haya dado, y entonces en ese momento vamos a cumplir la función que Dios ha establecido. Dice la Biblia en Efesios 1, versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es ¿qué? Su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, mis amados, Cristo Jesús es la cabeza del cuerpo. De Cristo Jesús nosotros recibimos las órdenes a través de la palabra de Dios. El Señor dejó la palabra, Él que es la cabeza, para instruir y formar a la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Recibir la palabra y obedecer la palabra, y cuando hacemos eso estamos cumpliendo, estamos obedeciendo el orden de Dios. Dice la Biblia, Romanos 12, versículos 4 y 5, el cuerpo de Cristo se puede referir de varias maneras y vamos a estar mirando. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Noten que en este pasaje Pablo usa un pronombre que es la palabra nosotros. Es decir, que él se incluye, que nosotros como creyentes, aunque él no estaba en Roma cuando escribe eso, dice nosotros. ¿A qué hace referencia? Que nosotros como tal, digamos Centro Cristiano, Palabra de Vida, tiene una función dentro de la Iglesia Universal del Señor. Si nosotros no cumplimos la función, pues estamos alterando el funcionamiento del cuerpo de Cristo de forma universal. Si Dios nos constituyó, nos permitió ser iglesia, si Dios nos estableció, Él espera que nosotros como Centro Cristiano, Palabra de Vida, cumplamos una función dentro del cuerpo universal de la iglesia del Señor, comenzando por la ciudad. Esta mañana cuando teníamos la reunión con los caballeros, dijimos eso, o sea, no estamos en el punto de ponernos a señalar, de criticar qué hacen por aquí, qué no hacen, no. Tenemos ahora que entrar en una etapa donde nosotros tenemos que mirar cómo somos la solución de un problema que es latente, ¿verdad? No tanto criticar, ¿qué pasa con los jóvenes? Tenemos que mirar cómo nosotros hacemos. ¿Qué pasa con los hombres? ¿Qué pasa con la ciudad? Tenemos que mirar cómo somos parte de la solución. Creo que para eso Dios nos colocó en esta tierra. Si nos dice que somos el cuerpo de Cristo, Dios está esperando que nosotros cumplamos la función por la cual Él nos estableció en esta ciudad. Cuando nosotros como iglesia, como Centro Cristiano, Palabra de Vida, no cumplimos nuestra función, pues estamos alterando todo, estamos afectando todo. Cuando comencemos a cumplir nuestra función, que es lo que Dios ha colocado para este año y de aquí en adelante, vamos a establecer iglesias en diferentes lugares a través de grupos pequeños, que los llamaremos grupos de vida. Entonces la visión que Dios nos ha colocado es restauramos, somos restaurados para ir a restaurar a otros. Restauramos, formamos líderes y cada uno de nosotros, los que ya Dios vaya colocando en el corazón y el Espíritu Santo vaya guiando, entonces comenzarán a ser líderes de esos grupos de vida. Los grupos de vida no los va a manejar solamente el pastor, no puedo. Por eso hay un cuerpo y ustedes tienen que cumplir su función. Ahora, número uno. Número dos, nosotros no solamente que vamos a establecer grupos de vida, sino que vamos a comenzar a trabajar con el tema de las familias, de los hogares, porque tenemos un problema muy serio a nivel de la sociedad, y es la ruptura que hay en los matrimonios, la ruptura que hay en las familias como tal. Entonces vamos a estar trabajando este año con la ayuda del Señor
en la restauración de los hogares, de las familias. Esa es parte. Si nosotros cumplimos eso, si hacemos esa tarea, pues estamos cumpliendo una labor que Dios nos encomendó. Pero si no hacemos nada, si solamente venimos a consumir, a recibir y no damos nada, pues no estamos cumpliendo la función. Creo que para algo más de recibir, Dios nos creó en esta tierra. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, creo que ya es tiempo de que nosotros comencemos a desarrollar lo que nos corresponde. Dice la Biblia entonces en Romanos que siendo muchos somos un cuerpo en Cristo Jesús. O sea, hay muchas iglesias establecidas en diferentes lugares, pero cada una cumple una función. Habrán algunos, como lo hablamos el día domingo, habrán algunos que tienen el llamado y hay que respetarles eso, el llamado, y dirán, no, nosotros la manera de evangelizar es irnos a los parques, pararnos en una butaca y predicar el evangelio desde ahí. Bueno, algunos tendrán ese llamado. Otros dirán, no, nuestro llamado es ir de puerta en puerta, entregar tratados y predicar la palabra. Bueno, ellos tendrán eso. Lo que Dios nos ha colocado a nosotros como Centro Cristiano Palabra de Vida es constituir grupos pequeños donde vamos a llevar el mensaje de Dios. Pero tenemos que hacerlo. O sea, no podemos dejarlo simplemente una teoría. 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. El cuerpo de Cristo se refiere también a la iglesia local. Noten cómo nosotros hacemos parte de la iglesia universal del Señor extendida por todo el mundo, pero también el cuerpo de Cristo hace parte de la iglesia local. 1 Corintios 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, la congregación de creyentes, es decir, esta congregación como tal, Dios la ha definido como un cuerpo. Y Dios dentro del cuerpo determina funciones específicas. Y la mejor ilustración que el Señor coloca aquí, que es muy válida, es la ilustración del cuerpo como tal. Si cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia, de esta iglesia en particular, no hablemos de la universal, de esta en particular, funcionamos y hacemos lo que Dios quiere, pues estamos glorificando a Dios. Y esa es una tarea mía, que como pastor tengo que velar para que como iglesia estemos glorificando a Dios. Es decir, estemos magnificando a Dios, estemos honrando a Dios con lo que nos corresponde hacer. Sin embargo, si todos los miembros cumplen la función como cuerpo, entonces vamos a funcionar bien. Y como consecuencia, como resultado, vamos a tener una iglesia que está fluyendo, una iglesia donde cada vez estamos recibiendo miembros nuevos, es una iglesia que está, porque si el agua se estanca, ¿qué sucede cuando el agua se estanca? Comienza a oler a mal, ¿verdad? Comienza a descomponerse. Por eso necesitamos nosotros comenzar a nutrir la iglesia, traer, invitar personas nuevas, ir a los lugares donde ellos están, establecer grupos y poder predicar la palabra de Dios. Que es lo que vamos a estar estudiando a partir del próximo domingo con la ayuda de Dios. ¿Cuál es nuestra misión de vida? ¿Para qué fuimos creados en esta tierra? Entonces cada miembro de la iglesia local debe cumplir con su actividad propia si queremos cumplir con la misión según la voluntad de Dios. Efesios 4:16, que hemos venido tocando, de quien Cristo, Efesios 4:16, de quien Cristo, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Fíjense que no habla solamente de un grupo, de estas personas, del pastor, de los caballeros, de las damas, no, habla de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y aquí es muy importante que entendamos el concepto de que cada miembro, cada uno de ustedes y yo somos un ministro. ¿Y qué es un ministro? Vamos a mirar entonces, ¿cuál es nuestro concepto que tenemos de ministro? Cada miembro es un ministro. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Cada cristiano ha sido bautizado en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es la palabra bautizar? Es decir, ha sido puesto dentro del cuerpo de Cristo. Ustedes y yo, desde el momento que nacimos de nuevo, fuimos colocados dentro del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo, entiéndase la iglesia, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber
de un mismo espíritu. Es decir, que todos los que hemos nacido de nuevo tenemos un mismo espíritu. ¿Cuál es ese espíritu? El Espíritu Santo. Todos. Es decir, si tú has nacido de nuevo, si tú verdaderamente eres un hijo de Dios, si has tomado la decisión seria con Cristo, pues tú tienes el Espíritu Santo. Por eso sabemos, si tenemos al Espíritu Santo, sabemos que el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros nos ha dado un ministerio. Y como miembro del cuerpo tiene una actividad propia, según lo que dice la Biblia. Dice la Biblia porque somos hechura de Cristo. Ahora, Efesios 4:12, cada santo, entendiendo el santo como cada miembro, cada santo tiene una obra del ministerio, del que Dios quiere. No es lo que yo quiera. Escuchen bien esto. Aquí Dios en determinado momento tendrá que romper algunos conceptos, algunas creencias que nosotros teníamos, que por el hecho de que a mí me guste tal cosa, entonces ese es mi ministerio. Y vamos a mirar que no es así. Cada santo, dice la Biblia en Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Cada uno tiene un fin y tenemos que revisar ese fin. Cada uno hemos recibido una manifestación del Espíritu Santo para provecho de la misión, para provecho de la obra. Cada miembro ha recibido dones espirituales. Según lo que dice 1 Corintios 2:7, dice que a cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. Cuando la persona nació de nuevo, el Espíritu Santo entra en él y ese Espíritu Santo dentro de él comienza a dotarlo de dones para el provecho del cuerpo de Cristo. No es para provecho personal, no es para que esa persona se jacte, esa persona diga yo soy tal, no. Lo que Dios te dé a ti, escúcheme muy bien esto, el don que Dios te ha dado a ti no es para ti, no es para mí. Lo que Dios me ha dado es para ¿quién? Para el cuerpo de Cristo, para la perfección del cuerpo de Cristo. Lo que Dios te dé, lo que Dios le dé a cada uno de ustedes, no es para guardarlo, no es para ustedes. Si Dios te dio un don y tú sabes que Dios te dio ese don, no puedes seguir con ese don guardado. Porque si Dios te dio ese don, Él espera que eso que te dio lo pongas al servicio del cuerpo de Cristo. No es para nada más. No es para que ese don que Dios te dio lo ponga al servicio del mundo o lo tome para provecho propio. No es para eso. Es para la edificación del cuerpo de Cristo. A cada uno, dice 1 Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entendamos entonces el concepto bíblico de lo que son los dones espirituales. ¿Qué será un don? ¿Qué son los dones? ¿Qué será un don? ¿Qué entendemos como un don? Muy bien, un sinónimo de un don, ¿qué es? ¿De don? Don es un regalo, tiene que ver con gracia, un regalo que es dado por Dios. Dice la Biblia que lo que recibimos de gracia, ¿qué tenemos que hacer? Darlo de gracia. Acompáñenme por favor a 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Aquí una definición general de los dones espirituales. ¿Qué son estos de los dones espirituales? 1 Corintios 12, 1 en adelante. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno se le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, los dones espirituales son eso, son dones. Dice que hay diversidad de dones. El sinónimo de la palabra dones entonces es dádiva, son regalos.
Un don es un regalo. ¿Quién da ese regalo? Dios. Ahora, o sea que es algo que Dios nos da por su gracia. No podemos nosotros, repito, ufanarnos en esto. Entiende que si Dios te da un don, ese don que Dios te dio es por gracia. No tiene nada, escúcheme eso, no tiene nada que ver con nosotros, ni con cada cosa que nosotros hacemos. Porque si yo digo, yo tengo el don de la música, o Dios me dio el don de la música, pero yo soy el que me preparo, yo soy el que hago una cantidad de cosas, entonces finalmente no le estoy dando la gracia o la gloria a Dios, sino que estoy diciendo, yo soy músico porque yo me preparé, porque yo me capacité, porque yo estudié, porque yo me preparé. Y ahí es donde muchos fallan. Piensan que lo que están haciendo es lo que Dios les dio, y resulta que no. Lo que hacen es lo que a ellos les gusta, pero no necesariamente es el don de Dios. Dios, cuando da un don, lo da de gracia para que nosotros digamos, yo la verdad no sé ni cómo fue que canté, yo nunca me he preparado, yo nunca he hecho nada, pero es Dios el que me dio esto. Cuando una persona predica la palabra, no sé ni, yo ni me preparé nada, es Dios el que ha hecho eso, porque es un regalo de Dios. Entonces los dones, según lo que nos dice la Biblia, vienen del Espíritu que mora en nosotros. Entonces, algo dentro de nosotros comienza a operar y comienza a desarrollar eso que nosotros ni siquiera sabíamos que éramos capaces de desarrollar, que ni siquiera nosotros teníamos idea que éramos buenos para eso. Dice la Biblia que cada uno ha recibido, y que por lo menos, escúchame esto, por lo menos hemos recibido un don del Espíritu Santo. Razón por la cual nadie puede decir, yo no tengo ningún don. No, el Espíritu Santo. Si tú eres un nacido nuevo, si tú eres una nacida de nuevo, por lo menos debes tener un don. Dice la Biblia que cada uno les da la manifestación del Espíritu, a cada uno. Es decir, el Señor a cada uno, en el momento que nacemos de nuevo, nos entrega un don. Dice 1 Corintios 12:11, pero todas las cosas, o todas estas cosas, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, Dios le reparte. Nadie puede decir, no, es que yo quisiera servir en la obra de Dios, pero es que no sé cómo. No. Sabemos, o sea, Dios, si está con nosotros, si hemos nacido, repito, Dios nos tiene que haber dado un don. Versículo 13 de 1 Corintios 12. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, o sea, no importa de dónde vengamos, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El versículo 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Entonces, hay que entrar a pedirle al Señor que nos dé la sabiduría y que podamos discernir qué es eso. Los dones espirituales, entonces, no son, escúcheme esto, los dones espirituales no son talentos, ni tampoco son habilidades, porque en los talentos y habilidades nosotros somos los que los desarrollamos, nosotros somos los que nos preparamos para eso. Pero cuando hablamos de un don espiritual, no hace referencia ni a talentos ni a habilidades. Los talentos no son, dígale que está a su lado, los talentos no son dones espirituales. ¿Qué es un talento entonces? Un talento es una capacidad que uno tiene desde su nacimiento físico, desde que nosotros vinimos a esta tierra. Y eso lo tenemos, esa habilidad. Y la podemos ir perfeccionando a través de nuestro propio esfuerzo. Como por ejemplo los músicos. Hay muchos músicos que están confundidos, que piensan que ese es el don que Dios les dio. No, es un talento, y que lo han venido perfeccionando y que lo han venido desarrollando. Porque aún los inconversos pueden tener talentos mucho mejores que los cristianos, ¿o no? Y no son dones espirituales. Por eso un talento como tal no es un don espiritual. Un talento, repito, entonces es algo que nosotros, que es lo que nos gusta hacer, y que lo vamos desarrollando y lo vamos preparando. Un don espiritual es una capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo le da a cada uno cuando nace de nuevo. Por eso es que solo los cristianos tenemos los dones espirituales.
Un no nacido de nuevo no puede tener dones espirituales. Nadie puede decir, mire, ese don se lo dio Dios. No, si no ha nacido de nuevo, no tiene dones espirituales, porque el don espiritual es solamente entregado cuando nace de nuevo. Ahora, las habilidades no son dones espirituales, porque alguien puede ser muy hábil para determinado oficio, pero eso no son dones espirituales. Hay muchos inconversos que han desarrollado sus habilidades a través de una carrera en la universidad, por ejemplo. Digamos, un contador. Él ha desarrollado sus habilidades, fue a la universidad, se preparó, se especializó, y es una persona que tiene muchas habilidades en su carrera. Pero esas habilidades no quiere decir que sean dones espirituales. Los dones espirituales entonces vienen del Espíritu Santo que mora dentro del creyente. Y no tiene nada que ver tampoco con habilidades. Ahora, su ministerio debe girar en torno a los dones espirituales, pero también sus talentos y también sus habilidades. Y poder descifrar eso. Vayan a 2 Corintios 12:9. Lo que Dios quiere, mis amados, es que nosotros aprendamos a depender totalmente de Él. Gran parte del fracaso de muchos ministros en diferentes áreas de las iglesias se dio por eso, porque se creyeron mucho, porque Dios en determinado momento les dio la oportunidad de desarrollar ministerios y no eran los dones espirituales, sino eran sus talentos. Y eso hace que hoy en día cobren tarifas altas y lo demás, y que abusen de eso. Dice la Biblia en 2 Corintios 12:9, me ha dicho, bástate de ¿qué? Mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces el Señor quiere tener toda la gloria, mis amados. Que nosotros desarrollemos lo que tengamos que desarrollar, los dones espirituales que nos dé, los vamos a desarrollar, y cuando se vea el fruto de eso que estamos haciendo, toda la gloria es para Dios. Y ahí entonces tenemos que entrar a revisar. Éxodo capítulo 4, versículo 10 al 12. Hay un ejemplo que nos quiere entregar hoy la palabra. Ustedes recuerdan cuando el Señor llamó a un hombre y le entregó la nación de Israel para que la sacara de cautividad. Y el Señor escogió a un hombre. ¿A quién fue el hombre que escogió? A Moisés. Un hombre que tenía problemas, sobre todo en su habla, que dice la Biblia que era tardo en el hablar y era torpe con su lengua. Pero Dios lo escogió a él. ¿Por qué lo escogió? Porque él quiso. Y aunque no tenía las habilidades, ni tenía los talentos, Dios le dio la gracia, le dio un don para que él pudiera hacer la labor. Dice Éxodo 4, versículos 10 al 12, para mirarlo como un ejemplo. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca has sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de ¿qué? De hablar. Noten pues que no era la capacidad de Moisés, no eran sus talentos ni sus dones, era Dios. Y ahí es un papel bien importante este pasaje de la Biblia, porque nosotros muchas veces hemos colocado frenos, hemos colocado disculpas, hemos colocado excusas para no desarrollar el ministerio. Porque es que yo no soy bueno para esto, es que yo no tengo habilidades para esto. Y lo único que Dios quiere es que nosotros dependamos de Él, que fue parte de lo que el Señor nos habló terminando el año y comenzando este año con la palabra, que fue la palabra rectora para este año. Que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, incluyendo el ministerio, Dios nos lo hará por añadidura. Si alguien siente en su corazón servir a Dios, dice, Señor, pero yo no sé en qué te puedo servir. Yo no sé para qué soy bueno. Órele a Dios, que Dios te dé el don, que te dé ese don espiritual y que tú lo puedas desarrollar. Nunca nosotros descartemos a una persona porque no la veamos que es fuerte.
Hay ministerios, yo recuerdo en la ciudad de Bucaramanga, un chico que fue líder de los jóvenes, llegó a tener cerca de unos, en ese momento hace unos 10 años atrás, llegó a tener cerca de unos 400, 450 jóvenes que él lideraba. El chico se llama Ángel. Y cuando yo tuve la oportunidad de conocer a Ángel, uno lo veía en el púlpito y era un muchacho con una autoridad impresionante. Pero cuando estaba fuera del atril, cuando estaba sentado, era un muchacho completamente tímido. Nunca estudió, no se había preparado, hasta ahora iba a comenzar a terminar su primaria. La labor de él, su oficio era embolador, esa era su labor. Sin embargo, Dios utilizó a ese joven de una forma impresionante. Y alguien podría decir, pues embolador, si ni siquiera tiene estudio, ¿cómo lo vamos a poner de líder? Sin embargo, Dios lo llenó de talentos, de dones espirituales y lo usó de una forma sobrenatural. Entonces no podemos nosotros descartar, nosotros mismos no podemos demeritarnos. Yo creo que para eso no soy bueno. No, simplemente dejemos que Dios obre en nosotros y que Dios pueda desarrollar el ministerio que Él tiene. Creímos, de pronto nos gusta, algunos que estamos aquí, de repente nos gustan algunas cosas, pero entendamos que eso son habilidades, que esos son tal vez destrezas, talentos que tenemos, pero pidámosle al Señor don. Señor, danos el don espiritual para poder desarrollar tu obra. Y cuando eso se comience a desarrollar en nosotros, toda la gloria es para Él, porque vamos a decir, yo la verdad no hice nada, Dios me lo dio. Un día sentí que tenía como el llamado para eso, un día comencé a cantar, yo no sabía que era bueno para cantar, y estoy cantando y la gloria solamente es para Dios. Un día sentí que Dios me dio el talento y cogí un piano y comencé a tocar y Dios me dio la habilidad. La verdad nunca me preparé para eso, ya después nos perfeccionamos y lo demás, pero que la gloria sea solamente para el Señor. Miremos por favor el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Los dones espirituales son ministerios. Cuando Dios te dé un don, entonces es un ministerio. Es un ministerio para que nosotros lo desarrollemos. Hay diversidad de ministerios, según lo que hemos hablado en 1 Corintios. Pero Dios es el mismo. O sea, Dios a cada uno le da un ministerio diferente. La palabra ministerio es una palabra griega que es la palabra diaconía, en donde viene la palabra diácono. Recuerda que tocamos tal vez el día domingo algo de esto. Diácono. Diácono quiere decir ¿qué? Un servidor. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, hay una lección de los primeros diáconos. Versículo 1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y aquí la primera definición de lo que es ministerio. La palabra diaconía del versículo 1 de Hechos 6.1 quiere decir distribución. ¿Qué quiere decir esto? Que es la persona que vela por las necesidades físicas de la iglesia. ¿Sí? Hay personas que Dios les dio eso. Están pendientes de si hay necesidad en la iglesia, están ahí siempre prestas para colaborar y ayudar. Ese es un ministerio, ese es un llamado, eso tiene que ver con la diaconía. Dice el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Aquí esta palabra, aquí diaconía se traduce con la palabra servir, y hay muchos que tienen ese don de servir. Son muy dados a servir, a colaborar, a estar prestos a lo que los hermanos necesiten y lo demás. Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ya nosotros, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de ¿qué? De la palabra. Ministerio de la palabra. Aquí la palabra diaconía también se refiere al ministerio de la palabra, algo de lo que yo hago hoy en día, el ministerio de la palabra, predicar, sacar tiempos, horas para preparar un mensaje, una enseñanza para compartirle a ustedes. Los dones espirituales entonces son ministerios, porque el propósito de Dios, el propósito divino, con esos ministerios que Dios nos da, es para servir a los demás. Los dones espirituales también se conocen como operaciones, según lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 12, versículo 6.
Hay diversidad de operaciones. Operaciones también tienen que ver con los dones espirituales. Pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Esta palabra operaciones es la palabra energema. El original de la palabra es una palabra griega, energema. De esa palabra energema es de donde sería la palabra energía. Energía. Y esto es muy importante entender. Cuando tú tienes un don, tú sientes el deseo, sientes la energía de hacer esa labor. No se cansa. Yo me pongo como ejemplo, pero no quiero ser odioso, me pongo como ejemplo. A mí me gusta esto que estoy haciendo y no me cansa. Y me gusta, lo vengo haciendo allá hace muchos años y todas las semanas, y yo no sé ya cuántos mensajes he podido predicar en la iglesia, y me gusta, porque hay como una energía que lo lleva a uno a eso. No lo hace uno, qué pereza, otra vez. Cuando uno está ubicado, porque esa es una señal, cuando uno está ubicado en el ministerio y desarrollando el don espiritual que Dios le ha dado a uno, uno lo hace con energía. Es decir, no se cansa. Y terminó un mensaje y ya arranca el otro, como pasa los domingos, terminó una reunión y arranca la otra, y está uno con la misma energía de la una con la otra, y arranca el miércoles, esa energía. Pero, escúcheme eso, cuando una persona no está ubicada en el ministerio que es, sino que el pastor dijo, hermana, usted, ¿por qué no me ayuda aquí con recibir los hermanos en la puerta? Ay, bueno, pastor, y por obediencia lo hace, y la hermana se coloca allá y le da la bienvenida a los hermanos. Esa persona, como no tiene el llamado, como no es el talento no es el don espiritual que Dios le ha dado, entonces ¿qué pasa? Termina cansándose, pierde la energía, ya es una pesadez para ella, es una carga para ella. Y eso es importante entender, cuando es un indicativo que es un don de Dios, que es el don espiritual, porque uno siente desarrollar esa operación y no se cansa, es un placer, es un gusto, es un deleite, como algunas amas de casa que les gusta hacer oficio, y les gusta. Sí, pero usted no se cansa. No, es que me gusta ver la casa bien organizada, y le gusta, es algo que está dentro de ella y siente la energía para hacerlo. Y es importante entender eso. Los dones espirituales son diversos, según lo que nos dice Corintios. La diversidad, ¿qué habla de diversidad? Que hay muchos. Por eso uno no puede encasillar a las personas y decir, ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que... No, porque uno debe entender que cada uno tiene algo que Dios le dio, pero que sumado cada una de las cosas que Dios le dio, vamos desarrollando el cuerpo de Cristo. Aquí hay algo importante entender. Acompáñenme a Romanos capítulo 12, versículo 3. La diversidad según el diseño de Dios, el diseño divino. Dios ha repartido a cada uno la medida que Él quiso, dice la Biblia. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mis amados, no es que hayan unos más que otros, no, todos, dice la Biblia, que no tengamos más alto concepto de sí mismo. 1 Corintios 12, 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Por lo tanto, mis amados, no menospreciemos los dones de los otros. Puede ser muy pequeño, puede ser muy sencillo. No todos pueden ser pastores, no todos pueden ser predicadores, no todos pueden ser servidores, pero pues Dios va a colocar a cada quien donde corresponde. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que refutarle a Dios, tenemos que alegarle a Dios, tenemos que decirle, Señor, pero ¿por qué yo quería otra cosa? No, simplemente démosle gracias a Dios, entendiendo que nosotros somos barro y que Dios nos forma como Él quiere, y que de acuerdo a lo que Él nos diseñó, Él va a hacer algo para el provecho de su obra. Miremos Efesios 4:11 para ir terminando. Cada santo, cada miembro de la iglesia, lleva a cabo su actividad propia en el cuerpo para cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Edificar la iglesia. Quiero que por favor tengamos presente eso. El propósito de Dios, lo que Dios quiere, es edificar la iglesia. Él quiere que nosotros seamos una iglesia bien edificada, una iglesia que sea de influencia a los demás, una iglesia donde verdaderamente seamos cambiados, transformados. Nosotros durante mucho tiempo nos dedicamos a velar por nuestras necesidades.
¿Qué tal si nosotros, esta mañana hablábamos algo de eso también, qué tal si nosotros cumplimos la función que cumplió Cristo? Que Él vino a esta tierra a servir, no tanto a que lo sirvieran. ¿Qué tal si nosotros nos enfocamos a partir de ahora a servir a los demás, a servir a la comunidad, a servir a nuestra familia, a servir nosotros como iglesia, los unos a los otros? Que podamos tener más sentido de unión, de pertenencia. Por eso dice que Él mismo lo constituyó, fue el mismo Dios el que nos constituyó y nos puso para eso, para desarrollar el cuerpo de Cristo. Hay diferentes dones, mis amados. Voy a dejarle como una tareita para que ustedes lo hagan en sus casas. Yo aquí los tengo identificados, pero para que lo lean en su casa, tal vez no tenemos el tiempo para estudiarlos todos. Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Tomen las citas, por favor. Primera de Corintios 12, versículos 8 al 11. Aquí hay unos dones espirituales que se mencionan en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios 12, del 28 al 30. Efesios 4, versículos 7 al 12. Ahí uno puede sacar una gama de la diversidad de dones que hay. Dentro de los que están en Romanos, por ejemplo, está el de profecía, servicio, enseñanza, exhortación. Y esto es bueno para que nosotros vayamos identificando también, porque de repente Dios ya te ha colocado, el Espíritu Santo te ha colocado eso, y tú sabes que ese es el don que Dios te ha regalado. Repito, profecía, servicio, enseñanza, eso lo encontramos en Romanos 12, exhortación, el de repartir, el de presidir, don de misericordia. En 1 Corintios 12, del 8 al 11 encontramos el don de sabiduría, ciencia, fe, sanidad, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu, lenguas, interpretación de lenguas. Ahora vamos a mirar en detalle porque hay algunos que son vigentes hoy, otros que eran vigentes para ese tiempo, y lo vamos a mirar ahorita. En 1 Corintios 12, del 28 al 30 encontramos el don de apóstol, profeta, maestro, que es el que enseña. Vuelve a aparecer ahí el de hacer milagros, el de sanidad vuelve a aparecer, el de ayudar, el de administración, el de lenguas, el de interpretación de lenguas. Y en Efesios 4, del 7 al 12, aparece el don de apóstol, el don de profeta, de evangelista, de pastor y maestro, que es el que hemos venido leyendo en esta noche. Esta lista, hay algunos, si nosotros vemos, hay algunos que se repiten. ¿Cómo saber cuáles son los dones de este tiempo? Porque hay unos dones que el Señor le dio para ese tiempo con un propósito, que ya se cumplió el propósito y el fin. Y hay muchas personas que quieren traer eso, que era para ese momento, para ese tiempo, y los quieren traer hoy. Y es cuando la gente se confunde. Hay digamos un filtro que está en la Biblia, que está en Marcos, y vamos a terminar leyéndolo y terminamos por esta noche. Marcos 16, versículos 19 al 20. Ustedes recuerdan algo que se llaman dones de señal o dones de apóstol. ¿Cuáles eran estos dones de apóstol? ¿Para qué eran? ¿Cuál era el propósito de las señales del apóstol? Y es que el apóstol hablaba, y eso que hablaba lo seguían las señales. Es decir, lo que él decía con sus palabras era respaldado por una señal. Eso se daba en el Nuevo Testamento. Los nuevos mensajeros que Dios mandó y comisionó, como cuando Moisés en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento el Señor comisionó a unos y dijo: vayan, ustedes simplemente hablen, yo los voy a respaldar con señales para que ellos crean. Entonces las señales eran para que creyeran. Marcos 16, versículos 19 y 20. Esto es lo que se conoce como las señales del apóstol. Y el Señor, después de que habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaban en todas partes, ayudándoles ¿quién? El Señor, y confirmando la palabra ¿con qué? Con las señales que la seguían. Entonces, en ese momento, para que creyesen, habían señales.
¿Cuáles eran esas señales? Versículos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles son? En mi nombre, ¿qué? Echarán fuera, ¿qué? Demonios. 1. 2. Hablarán nuevas lenguas. 3. Tomarán en las manos serpientes. 4. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. 5. Sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué pasará? Y sanarán. Es decir, que el don de echar fuera demonios, de hablar nuevas lenguas, de tomar en las manos serpientes, el don de beber cosas mortíferas sin que les haga daño, el don de sanidad, que están mencionados en varios de los pasajes que tocamos ahora, fueron para que respaldar lo que ellos estaban haciendo. No quiere decir esto que Dios en este tiempo no haga milagros. Dios puede hacer milagros, ¿de acuerdo? Dios puede hacer milagros de sanidad en cualquier instante. Dios lo puede hacer. Sin embargo, ese no es lo que Dios llamó en este momento. Vamos a mirar la semana entrante, con la ayuda de Dios, cuáles son los dones espirituales de este tiempo, los que se están moviendo en este tiempo, que son los que tenemos que comenzar a desarrollar. Finalmente, dice la Biblia en Marcos 16, 14 al 16, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será, ¿qué? Condenado. Hebreos 2, 3 y 4, escúchenlo por favor. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Así que tenemos que usar Marcos 16, 17 y 18 como un colador, como un filtro de la lista de los dones que aparecen en el Nuevo Testamento. Después de que nosotros colemos esos dones, entonces vamos a mirar cuáles son los que todavía se están manifestando, que es lo que viene para la próxima clase. ¿Qué es lo que Dios espera en este tiempo? No son estos, porque hay muchas iglesias que se han enfocado en estos, que fueron para ese momento, en esa parte, digamos, histórica, cultural, para que creyesen. Hoy en día tenemos la palabra de Dios. Hay otras cosas que Dios tiene para la iglesia. Oremos al Señor, pidámosle a Dios que durante esta semana le pidamos al Señor cuál es por lo menos ese don, porque pueden ser más de un don espiritual, porque Él reparte como quiera. Una vez nosotros tengamos identificado esto, vamos a pedirle al Señor que nos dé la fuerza, la energía para desarrollar ese don y dar lo mejor de nosotros para la edificación del cuerpo de Cristo. Padre, muchas gracias te damos en esta noche. Gracias porque tú estás comenzando a clarificar tantas cosas que durante mucho tiempo, Señor, tal vez estaban ocultas, y que nosotros, cuando escuchábamos ese tipo de cosas, algunas veces las repetíamos, algunas veces también seguíamos ese tipo de cosas, pero tal vez sin saber el fundamento. Queremos ser una iglesia efectiva, Señor. Queremos ser una iglesia que cumpla la función por la cual tú nos colocaste. Yo te doy muchas gracias, Señor, y te agradezco por cada uno de los miembros que tú has colocado en esta tu iglesia, por los que están desde antes, por los que han llegado, por los que vendrán, Dios. Gracias. Ahora queremos, Señor, hacer nuestra función, cumplir nuestro deber, hacer lo que nos corresponde hacer. Seguramente que tendremos que aprender muchas cosas, tendremos que meternos mucho más contigo, Señor, tendremos que buscar más de ti, Padre amado, para que tú vayas desarrollando ese don que tú has colocado en nosotros. Gracias por mis hermanos que ya saben cuál es ese don espiritual que tú le has dado. Yo te pido, Señor, para que en la medida que comience a ser desarrollado, lo podamos poner por obra, Señor, que cada uno cumpla la función por la cual estamos en esta tu iglesia y en esta tierra, Señor.
Gracias por la vida de mis hermanos que hoy han acudido de una forma diligente, que han venido a escuchar, Dios, sobre lo que es el ministerio, para poder comenzar a hacer algo diferente, Señor. Queremos salir de la rutina, queremos salir de la pasividad, queremos salir del conformismo, Señor. Sácanos de esta zona de confort donde durante mucho tiempo estuvimos y ahora permítenos, Señor, hacer lo que nos corresponde hacer. Te queremos glorificar, Señor. Queremos hacer lo que tú, Señor, deseas que hagamos como iglesia. Perdónanos por todo el tiempo que de repente perdimos, por todo el tiempo que tal vez no hicimos lo que teníamos que hacer, pero tal vez consideramos que era un tiempo de preparación, un tiempo donde tú estabas adiestrándonos, formándonos, consolidándonos, y ahora que tenemos claras las cosas, Señor, queremos vivir en función de eso, Padre. Muchas gracias por mis hermanos, Señor, por cada uno de ellos.